Continuar, sí. Empezamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a continuar con el estudio de los espacios conexos. Vamos a empezar recordando la definición de lo que es un espacio disconexo, un espacio conexo. Vamos a definir lo que es un subespacio conexo de un espacio dado y un subespacio disconexo, por supuesto. Y después, lo que vamos a hacer es caracterizar a los subespacios disconexos de un espacio dado. ¿Ok? Vamos a caracterizarlos de una forma que es muy útil. Y después de eso, vamos a demostrar algunas propiedades que satisfacen los espacios conexos. Por ejemplo, la imagen continua de conexos es conexo. En particular, la conexidad es un invariante topológico. Vamos a ver que si es un subespacio conexo, su cerradura también es un subespacio conexo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Logramos ver eso último que dije y acabamos la clase. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Borramos esto y comenzamos. Un recordatorio. La definición de espacio conexo y disconexo. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a considerar X, tau un espacio topológico. Decimos que X es disconexo. Sí, ¿qué pasa? Si existen U y V abiertos, ajenos, no vacíos, tales que X se puede expresar como U unión V. ¿Ok? Eso es ser disconexo. Si tú puedes encontrar dos abiertitos, los cuales son ajenos, son no vacíos y cuya unión te da el total, entonces ese espacio topológico es disconexo. En caso contrario, vamos a decir que el espacio es conexo. Y eso es justo lo que dice el segundo punto. Decimos que X es conexo si X no es disconexo. Es decir, si no puedes encontrar estos dos abiertos ajenos, no vacíos, cuya unión te dé el total. Y su interpretación geométrica, pues ya la habíamos visto también. Vimos que un disconexo, pues es un conjunto, intuitivamente hablando, que está formado por varias piezas, ¿no? Y un espacio conexo es un conjunto que está formado por una sola pieza. Por supuesto que esto es algo intuitivo, ¿no? No hemos definido lo que es una pieza, pero se entiende la idea, ¿ok? Bueno, bajo tantito y una observación que me faltó decir la clase pasada, muy, muy importante y que en un rato la vamos a ocupar. Bajo, que es esta observación. Chequen. Si U y V son abiertos, ajenos, no vacíos, tales que U unión V es igual a X, esto es equivalente a que U y V son cerrados, ajenos, no vacíos, tales que su unión es igual al total. Aquí lo importante es notar que estos conjuntos, vamos a señalarlos, estos dos son abiertos, sí, solo sí, U y V son cerrados, ¿ok? O sea, si hay una separación, si existen abiertos U y V que separan a X, esos dos abiertos también son cerrados, ¿ok? Entonces, U y V son abiertos y cerrados de manera simultánea, siempre y cuando satisfagan todo esto, ¿va? Bueno, bajo tantito. Bueno, un teorema que ahorita vamos a ocupar esto, después lo vamos a probar, después lo probamos, no es una prueba tan complicada, es laboriosa, pero no es complicada, que es caracterizar a los subespacios conexos de la recta real, ¿ok? Bueno, vamos a leer el teorema, ¿y qué es lo que dice? Bueno, que los únicos subconjuntos conexos de R con la topología euclidiana son los intervalos. ¿Cuáles son nuestros intervalos? Pues aquí están enlistados, ¿no? Los intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, los rayos abiertos, rayos cerrados y el total, ¿no? Que son los reales. Todos estos conjuntos son conexos y son los únicos subconjuntos conexos de la recta real, ¿ok? Bueno, en particular ahorita vamos a ocupar este de aquí, este que estoy señalando, eh, y este también, el cerrado AB. ¿Va? Ahorita los vamos a ocupar más adelante y vamos a ocupar el hecho de que son conexos ese tipo de conjuntos. ¿Va? Bueno, bajo tantito y vamos a dar la definición de lo que es un subespacio conexo. ¿Va? Va la definición, sea X, tau
un espacio topológico y Y es subconjunto de X. Decimos que Y es un subespacio conexo de X si Y equipado con la topología de subespacio es conexo. ¿Ok? O sea, ¿qué tenemos? Vamos a ver el diagramita. Tenemos un espacio topológico dado, X, tau, que es lo que está de color verde. ¿Ok? Y tenemos un subconjunto Y de X. ¿Por qué Y es un subespacio conexo? Porque al equiparlo con la topología de subespacio, este resulta ser un espacio topológico conexo. ¿Ok? Bueno, entonces cuando hablemos de Y subespacio conexo de X, ¿a qué nos referimos? A que Y le das la topología de subespacio y que con dicha topología Y es un espacio conexo. De forma similar, se define lo que es un subespacio disconexo. Si Y con la topología de subespacio resulta ser disconexo, ¿no? Ustedes pueden escribir la definición con cuidado, ¿va? Bueno, entonces, vamos a trabajar un ratito con los subespacios conexos y disconexos, ¿va? Bajo tantito. Y viene un teorema. Un teorema que, pues en cierto sentido caracteriza a los subespacios conexos. Lo que dice es que no importa, tienes un conjunto Y, un conjunto A, el cual puedes pensarlo como subespacio de dos espacios. Bueno, en ambos espacios, en ambos espacios, A va a ser, si A es un subespacio conexo de uno de esos espacios, entonces también debe ser un subespacio conexo del otro espacio. De hecho, es un sí y solo sí, ¿ok? Eso es lo que básicamente dice el teorema. Vamos a leerlo. Sea X, tau, un espacio topológico. Tomemos A y Y, subconjuntos de X, ¿ok? Tales que A es un subconjunto de Y Y es un subconjunto de X. ¿Qué es lo que dice el teorema? Bueno, A es un subespacio conexo de Y, sí y solo sí, A es un subespacio conexo de X, ¿ok? Aquí, ¿qué tenemos? Pues que A se puede considerar subespacio de dos espacios distintos. Aquí tenemos a A, vamos a hacer un dibujo. Aquí está A, aquí está este espacio y aquí tenemos a este espacio X. ¿Ok? Y subespacio de X, A subespacio de X también. ¿Y qué ocurre? Bueno, si A es un subespacio conexo de Y, es porque A es un subespacio conexo de X. Y al revés también. Si A es un subespacio conexo de X, entonces A debe ser un subespacio conexo de Y. Eso es lo que dice el teorema, ¿va? Vamos a probarlo. Hay un sí y solo sí. Vamos a empezar probando la ida. Vamos a empezar suponiendo que A es un subespacio conexo de Y, ¿va? Y vamos a probar que A es un subespacio conexo de X, ¿ok? Bueno, pues comenzamos con la prueba. Supongamos que A es un subespacio conexo de Y, ¿va? Y la prueba la vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer que A es un subespacio disconexo de X. Si A es un subespacio disconexo de X, entonces, ¿qué tenemos? Pues que existen dos abiertos en X, tales que A intersección U y A intersección V son distintos del vacío. Nota que estos dos conjuntos que acabo de mencionar son abiertos en A. ¿Estamos de acuerdo? Porque así son los abiertos de un subespacio, ¿no? Ahora, punto 2. A intersección U, intersección A intersección V es igual al vacío y A intersección U, unión A intersección V es igual al total, que en este caso es A. ¿Ok? Entonces, estamos suponiendo que A es un subespacio disconexo de X, por lo cual existen dos abiertos U y V en X que satisfacen estas tres condiciones, ¿va? ¿Qué estamos suponiendo también? Que A es un subespacio conexo de Y, ¿vale? Bajo tantito, y el plan es, bajo este supuesto, de que A es un subespacio disconexo en X, vamos a probar que A también es un subespacio disconexo de Y, pero eso va a ser una contradicción, ¿ok? Entonces el plan es llegar a una contradicción, ¿va? Bajo,
y estamos en esta situación, ¿no? La que indica el diagrama. Aquí está nuestro espacio X, ¿ok? Aquí tenemos a nuestro espacio Y. Estamos suponiendo que A es un subespacio conexo de Y que A es un subespacio disconexo de X. Aquí tenemos a los abiertos U y V, tal que al intersectarlos con A, nos separan al conjunto A, ¿no? Nos hacen ver al conjunto A como dos piezas, como un conjunto de dos piezas, ¿va? Bajo. Y vamos a notar lo siguiente, chequen. Vamos a definir estos conjuntos. Notemos que U', definido como U intersección y V', definido como V intersección Y, esos dos conjuntos son abiertos en Y, ¿ok? Tales que satisfacen, tales que A intersección U', nota que es lo mismo que A intersección U intersección Y. Estamos de acuerdo por la definición de U'. Pero A se queda contenido en Y, estamos de acuerdo. Entonces, esas dos intersecciones se pueden ver como una sola intersección. Esto lo podemos ver como A intersección U, consecuencia de que A es un subconjunto de Y, ¿ok? Y A intersección V', por otra parte, A intersección V', se puede ver como A intersección V intersección Y. Eso por la definición de V'. Pero A es un subconjunto de Y, ¿ok? Entonces, terminamos esa intersección, esas dos intersecciones son igual a intersección V. ¿Y esto qué verifica? Ah, bueno, pues verifica estas igualdades. Que A intersección U' es igual a intersección U y que A intersección V' es igual a intersección V, ¿ok? ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Ah, pues nota lo siguiente. De este hecho, de estas igualdades, tenemos lo siguiente. A intersección U' debe de ser distinto del vacío, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Subimos tantito, porque nosotros sabemos que A intersección U es distinto del vacío. Ajá, este es nuestro supuesto, ¿ok? Bajo tantito. ¿Por qué A intersección V' es distinto del vacío? ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque A intersección V' y A intersección V son iguales y A intersección V subo es distinto del vacío, ¿ok? Bajo otra vez. A intersección U', intersección A intersección V', pues esto es lo mismo que A intersección U, intersección A intersección V, ¿ok? Y eso sabemos que es igual al vacío. Entonces, ya tenemos esta igualdad. Y por último, la tercera condición, que A intersección U', unión A intersección V', esto nos da A, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Esto qué muestra? Esto muestra que A es un subespacio disconexo de Y. ¿Por qué? Porque encontramos dos abiertos en Y, que son estos, U' y V', encontramos dos abiertos en Y, tal que al intersectarlos con A, obtenemos conjuntos distintos del vacío. Cuando intersectamos a estos dos conjuntos, nos da el vacío, y cuando los unimos, nos da el total. Entonces, ¿esto qué verifica? Pues que A es un subespacio disconexo en Y, pero eso no es posible, ya que por hipótesis sabemos que A es un subespacio conexo de Y. Entonces hemos llegado a una contradicción. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal, voy a subir tantito, todo esto se obtuvo bajo el supuesto de que A es disconexo en X. Entonces, suponer eso nos lleva a una contradicción. Bajo tantito, y entonces se concluye que A debe de ser conexo en X. Y ahí se acaba la ida, ¿no? Si tienes que A es un subespacio conexo de Y, entonces A debe ser un subespacio conexo en X, ¿ok? Falta hacer el regreso, pero el regreso que quede como un ejercicio para ustedes. Ya está hecho, ya lo tenemos, ya aquí está hecho el regreso, pero ustedes chequenlo, ¿no? Ustedes practíquenlo, primero ustedes tratan de hacerlo, si no sale, pues entonces checan la prueba, pero básicamente es lo mismo, ¿ok? Por eso es que no, siento que no vale la pena hacer esta prueba, pero ustedes chequenla y ya.
Va que va. Ustedes chequen esta pruebita, como un ejercicio. Si no sale, pues checan las notas, ¿va? Y entonces la conclusión final, ¿cuál es? Pues que A es un subespacio conexo de Y. Sí y solo sí, A es un subespacio conexo de X. Bien, eso es lo que probamos. ¿Qué contenciones satisfacen A, Y y X? Bueno, recuerden que aquí tenemos a X, aquí tenemos a y aquí se encuentra, ¿no? Entonces, A es un subespacio conexo de Y, sí, solo sí es un subespacio conexo de X, ¿va? Entonces, bueno, ya tenemos ese resultado. Y lo que sigue es un resultado muy importante. Este resultado lo que hace es lo que nos dice, lo que nos da es una caracterización de los subespacios disconexos de un espacio dado. ¿Ok? Bueno, pues vamos a enunciarlo y a demostrarlo. Bajo tantito. Aquí está el teorema. Caracterización de los subespacios disconexos de un espacio dado. ¿Ok? Vamos a caracterizarlos. ¿Qué es lo que dice el teorema? Sea X, tau un espacio topológico. Sea Y subconjunto de X, equipado con la topología de subespacio. Entonces, tenemos lo siguiente. Y es disconexo, es un subespacio disconexo de X. Sí y solo sí pasa lo siguiente. Existen H y K subconjunto de Y, tales que cumplen lo siguiente. H y K son distintos del vacío. H intersección la cerradura en X de K es igual al vacío y la cerradura en X de H intersección K es igual al vacío. Y punto 3, la unión nos da el total. ¿Ok? Entonces, para que un subespacio de un espacio X sea disconexo, deben de existir estos dos subconjuntos, deben de ser no vacío, estas intersecciones deben de ser vacías y la unión debe de dar el total. ¿Ok? Cuando tienes dos conjuntos H y K que satisfacen esas tres condiciones, se dice que H y K están mutuamente separados. H y K están mutuamente ¿ok? Si satisfacen estas tres condiciones, entonces se dice que H y K están mutuamente separados. ¿Ok? Bueno, pues vamos a probar esta caracterización de los subespacios conexos. Vamos a empezar suponiendo que Y es un subespacio disconexo de X. Bajo tantito. Vamos a dejarlo así mejor. Así que se quede. ¿Ok? Va. Vamos a empezar suponiendo que Y es un subespacio disconexo de X. ¿Qué tenemos? Pues que existen H y K, subconjuntos de Y, abiertos en Y, ajenos, no vacíos, tales que su unión es igual al total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué afirmamos? Afirmamos que H y K satisfacen la condición 1, la condición 2 y la condición 3. O sea, estos dos subconjuntos que se obtienen bajo el supuesto de que Y es disconexo, satisfacen estos tres puntos. El punto 1, el punto 2 y el punto 3. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Estamos de acuerdo que es claro? Es claro que H y K satisfacen tanto el punto 1 como el punto 3. El punto 1, ¿qué dice? Que deben de ser no vacíos. Estamos de acuerdo. Pero aquí lo estamos diciendo, H y K son no vacíos. También satisfacen el punto 3, que dice que la unión es el total. Sí, porque como H y K separan, en particular deben de, al unirlos, nos debe dar el total. ¿Qué es lo que falta? Pues faltaría ver el punto 2, que H intersección la cerradura en X de K es igual al vacío y que la cerradura en X de H intersección K también resulta ser igual a el vacío. ¿Ok? Entonces, veamos que también satisface la condición 2. ¿Ok? Vamos a probarlo. Bajo tantito y notemos lo siguiente. H intersección la cerradura en X de K. Esto, por el hecho de que H es un subconjunto de Y, es igual a H intersección
Y intersección la cerradura en X de K. Estamos de acuerdo que se da esta igualdad, porque H intersección Y, estamos de acuerdo que es H simplemente. Ahora, esa intersección pues la podemos agrupar de esta forma, así como lo tengo aquí indicado. Ajá. En principio pues estos dos son iguales. Ahora, agrupados de esta forma, tenemos lo siguiente. Tenemos que Y intersección la cerradura en X de K, esta intersección que estoy diciendo, eso es lo mismo que la cerradura en Y de K. Es algo que ya probamos o al menos mencionamos en clases pasadas. Si tú tienes un subespacio de X y tienes un subconjunto de Y, ajá, entonces se tiene esto. Para calcular la cerradura en el subespacio Y del conjunto A, tú lo que tienes que hacer es calcular la cerradura en el espacio grande e intersectarla con el subespacio Y, ¿ok? Esto siempre se vale en cualquier espacio topológico. Y esa igualdad es la que estamos ocupando en esta igualdad, ¿ok? Este es este. Lo que está de amarillo es equivalente a lo de amarillo, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que esta intersección es igual a H intersección la cerradura en Y de K. Pero recuerden que K es abierto y cerrado de manera simultánea. ¿Por qué? Porque H y K son abiertos en Y ajenos no vacíos, cuya unión es el total. Y dijimos que cuando tienes un par de conjuntos que satisfacen todo esto, H y K tienen que ser también conjuntos cerrados. ¿Ok? En particular, K es un cerrado. Y entonces, ¿cuánto vale el cerrado en Y? Y entonces, ¿cuánto vale la cerradura en Y de K? Pues K. Y entonces nos termina quedando H intersección K, pero nosotros sabemos que H intersección K resulta ser igual a el vacío. Y entonces, ¿qué tenemos? Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y tenemos que H intersección la cerradura en X de K es igual a el vacío, que es justo lo que estamos diciendo aquí abajo. Esto. ¿Ok? Y algo similar se hace con la cerradura en X de H intersección K. Nuevamente, se ocupa que K es un subconjunto de Y. Entonces, esta igualdad la podemos ver como la cerradura en X de H, intersección Y, intersección K. Agrupamos de esta forma, ocupamos la formulita que aparece en el cuadrito, y entonces esto es igual a la cerradura en Y de H, intersección K. Pero como H es un cerrado en Y, entonces esto es lo mismo que H intersección K, y H intersección K sabemos que esa intersección es vacía, ¿ok? Y de ahí también se concluye, nos fijamos en el principio y en el final de la cadena de igualdades, se concluye que la cerradura en X de H intersección K es vacía, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que H y K satisfacen tanto la condición 1, la condición 2 y también la condición 3, ¿ok? O sea, H y K están mutuamente separados, ¿va? Y entonces con esto queda aprobada la ida, ¿va? ¿Está bien? Ya tenemos la ida de este teorema. Suponiendo que Y es un subespacio disconexo de X, probamos que deben de existir H y K subconjuntos de Y, los cuales satisfacen estas tres condiciones. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el regreso. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Que tenemos H y K subconjuntos de Y, los cuales satisfacen estas tres condiciones. Y bajo ese supuesto, tenemos que probar que Y es un subespacio disconexo de X. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que hacer. Bajo tantito, bajamos. Y va la prueba. Supongamos que H y K satisfacen el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Bajo ese supuesto, bajo esos tres supuestos, vamos a probar que Y es un subespacio disconexo de X. ¿Ok? Por el punto 1 y el punto 3, ¿qué tenemos? ¿Qué dice el punto 1? Voy a subir tantito. Recuerden, el punto 1 dice que H y K son distintos del vacío. Y el punto 3 nos garantiza que la unión es el total. ¿Ok? Entonces, por el punto 1 y el punto 3 tenemos que H y K son no vacíos y que su unión es el total. ¿Ok? Ya lo recordamos, ¿no?
Vimos que era el punto 1 y el punto 3. ¿Qué nos falta ver? Veamos que H y K son cerrados en Y. Porque si son cerrados, como cumplen esta condición que estoy señalando y esta otra condición, entonces tienen que ser abiertos también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno. Bueno, y el punto 2, ¿qué nos garantiza? El punto 2 nos garantiza que H intersección K es igual al vacío. ¿Estamos de acuerdo? El punto 2 dice que H intersección la cerradura en X de K es vacío. Bueno, con mayor razón, H intersección K resulta ser igual al vacío. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos que son no vacíos, ajenos, que su unión es el total, y si probamos que H y K son cerrados, con eso quedará probado que Y es un subespacio disconexo. Son cerrados en Y, ¿va? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. ¿Cómo se prueba que algo es cerrado en un espacio? Pues toma su cerradura y verificas que la cerradura de ese conjunto es ese mismo conjunto, ¿ok? Pues eso es lo que vamos a hacer. Notemos que la cerradura en Y de H, eso, por la formulita de arriba, la que pusimos en un recuadro, esta de aquí, por esta formulita, tenemos lo siguiente. La cerradura en Y de H es igual a Y intersección la cerradura en X de H. ¿Ok? Ahora, vamos a expresar a Y de manera adecuada. Y lo podemos ver como H unión K. ¿Por qué? Porque aquí dijimos que H unión K es igual a Y. ¿Ok? Entonces tenemos que esto es igual a H unión K intersección la cerradura en X de H. ¿Qué sigue? Pues vamos a distribuir esa intersección en la unión y nos termina quedando H intersección la cerradura en X de H unión K intersección la cerradura en X de H. Nota lo siguiente. El primer uniendo, uniendo, es H intersección la cerradura en X de H. ¿Qué conjunto es más grande? ¿Son comparables? Sí son comparables, ¿no? Porque siempre sucede que H se queda contenido en su cerradura. Cualquier conjunto se queda contenido en su cerradura. Entonces, esta intersección, la del primer uniendo, ¿qué resulta? Pues H. ¿Y cuánto vale K intersección la cerradura en X de H? Como H y K están mutuamente separados, y por nuestra hipótesis, tenemos que esa intersección debe resultar ser igual a el vacío, que es justo lo que dice el punto 2, ¿ok? Entonces, tenemos que esto es H unión el vacío, pero esto es simplemente H, ¿ok? Y con esto, ¿qué se verifica? ¿Con esto qué obtenemos? Se obtiene que la cerradura en Y de H es igual a H. Perfecto. Algo similar hacemos con la cerradura en Y de K. La cerradura en Y de K, otra vez, ocupamos nuestra formulita y tenemos que eso es Y intersección la cerradura en X de K. Volvemos a expresar Y de manera adecuada. Y se puede ver como H unión K, intersección la cerradura en X de K. Distribuimos, nos volvemos a dar cuenta de que hay un conjunto que resulta ser vacío, que en este caso sería este, y hay otro donde los intersectandos satisfacen cierta relación de contención, que es en este. ¿Okay? Y entonces esta unión resulta ser el vacío unión K, pero simplemente el vacío. Y entonces tenemos que K resulta ser la cerradura en Y de K, ¿ok? Que es justo lo que estamos diciendo aquí abajo. Pero ¿esto qué prueba? Esto prueba que H y K son cerrados, por lo que teníamos arriba, son ajenos, son no vacíos, y su unión nos da el total. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que Y es un subespacio disconexo de X. Y se acaba la prueba. ¿Ok? Terminamos caracterizando a los subespacios disconexos de X en términos del operador cerradura de X. Eso es lo que dice nuestro teorema. ¿Estamos de acuerdo? Voy a subir tantito. Cualquier duda que haya me pueden decir, ¿va? Cualquier duda que surja me dicen. Entonces, lo que probamos fue esto, ¿no? Que para que un subespacio Y de X sea un subespacio disconexo, ¿qué debe pasar? Pues deben de existir
H y K subconjuntos de Y, los cuales satisfacen estas tres condiciones. H y K son no vacíos, H intersección la cerradura en X de K es vacía, la cerradura en X de H intersección K es igual al vacío, y H unión K es igual a Y. Cuando tienes dos conjuntos que satisfacen estas tres condiciones, se dice que esos dos conjuntos están mutuamente separados. ¿Ok? Bueno, entonces, ya quedó probado el teorema, caracterizamos a los subespacios disconexos de un espacio dado y ya, se acabó la prueba. Si está bien, bueno, cualquier duda me pueden decir, ¿va? Bajo tantito. Y lo que sigue, pues, es ver propiedades de los espacios conexos, ¿no? Así como cuando vimos los axiomas de separación de T0 hasta T3, y vimos que son un invariante topológico, propiedad hereditaria, productiva, etcétera, pues podemos hacer lo mismo con la conexidad, ¿va? Bueno, pero hay en el caso de la conexidad, hay propiedad, bueno, ahí va a pasar que, por ejemplo, no es una propiedad hereditaria, pero sí es una propiedad productiva, es un invariante topológico y de hecho tenemos más. Entonces, no vamos a seguir como el mismo procedimiento que con los axiomas de separación, pero se parece un poquito, ¿no? Lo que hicimos en su momento con los axiomas de separación, ¿va? Vamos a checar la primera propiedad de los espacios conexos. Propiedad 1. La propiedad de ser conexo es un invariante topológico. Más aún, si X, tau y Y, tau son dos espacios topológicos, tales que X, tau X es conexo y F, y tenemos una función F de X en Y, continua, subproyectiva, entonces bajo esos supuestos se tiene que Y, tau Y también es un espacio conexo. En pocas palabras y dicho de una manera simple, pues la imagen continua de espacios conexos resulta ser un espacio conexo, ¿va? Bueno, entonces vamos a probar este resultado. Vamos a probar lo más general que es esto, a partir del más aún. Vamos a tomar dos espacios topológicos, vamos a suponer que uno de ellos es conexo, vamos a tomar una función continua que va del conexo al que no sabemos si es conexo y que sea sobre, y lo que vamos a probar es que el espacio codominio resulta ser un espacio conexo. ¿Cómo vamos a hacer su prueba? La prueba se va a hacer por contradicción. Vamos a suponer que Y, tau Y no es conexo. Entonces, la prueba es por contradicción. Tenemos una F continua de X en Y. Supongamos que X, tau X es conexo y que el espacio Y, tau Y es disconexo. ¿Qué tenemos? Pues que deben de existir U y V abiertos en Y, ajenos, no vacíos, cuya unión nos da todo Y. ¿Va? ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la F es una función continua. ¿Estamos de acuerdo? Como F es continua y su proyectiva, entonces se tiene lo siguiente. La imagen inversa de U por continuidad es un abierto. La imagen inversa de V bajo la F por continuidad también es un abierto. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos son abiertos, pero como la F es sobre, entonces podemos asegurar que estos dos son abiertos, no vacíos. Ajá. Y también son ajenos. ¿Por qué? Porque U y V son ajenos, ¿no? U y V son abiertos ajenos. Por propiedades de la imagen inversa, nosotros sabemos que la imagen inversa de U unión V es igual a la imagen inversa, perdón. La imagen inversa de U intersección V es la imagen inversa de U intersección la imagen inversa de V. Si U y V son ajenos, pues esta imagen inversa, la de U intersección V, es igual al vacío, ¿estamos de acuerdo? Y por propiedades de la imagen inversa, pues eso también va a resultar ser vacío. ¿Ok? Bueno. Entonces, tenemos que la imagen inversa de U, la imagen inversa de V, son abiertos en X, no vacíos, ajenos, cuya unión, la imagen inversa de U, unión la imagen inversa de V, nos da el total. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué se concluye? Pues que X, tau X al final resultó ser un espacio disconexo, pero eso no es posible, estamos de acuerdo, porque nuestra hipótesis es que X, tau X resulta ser un espacio conexo.
¿Ok? Entonces llegamos a una contradicción. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que Y, tau Y es un espacio disconexo. Bajo este supuesto se llegó a una contradicción, por lo cual se tiene que Y, tau Y es un espacio conexo. ¿Va? Bueno, entonces, ¿qué hemos probado? Que si tienes dos espacios topológicos, X, tau X y Y, tau Y, donde X, tau X es conexo, y tenemos una función f de X en Y, continua, subproyectiva, entonces Y, tau Y, o sea, el espacio codominio, tiene que ser un espacio conexo, ¿va? Aquí tenemos la hipótesis de que la función f es subproyectiva, pero esta hipótesis la podemos omitir. Ahorita vamos a ver una generalización de esta propiedad. Bajo tantito. Y justo como escribí aquí, el resultado se puede generalizar. Y aquí viene el resultado, es este. Sean X, tau X, Y, tau Y, dos espacios topológicos, tales que X, tau X es conexo. Sea F una función de X en Y continua. Fíjate que aquí ya no estoy pidiendo que la F sea su proyectiva. Lo que dice este resultado es que la imagen de X bajo F equipado con la topología de subespacio inducida por Y es un espacio conexo. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Basta notar, y la prueba es muy sencilla, basta notar que si F de X en Y es continua, entonces F que va de X a la imagen de X bajo F, y claro, la imagen de X bajo F equipado con la topología de subespacio, también es una función continua. Pero ya no solo es continua y subproyectiva. Porque aquí restringimos al codominio. Entonces, al restringir al codominio, a su imagen, tenemos una continua subproyectiva. Por el resultado anterior, pues tenemos que la imagen de X bajo la F es un conexo. ¿Ok? Y se acaba la prueba. Pero bueno, ustedes escriban todo esto con cuidado, que realmente ya hicimos la prueba prácticamente platicada, ya está hecha la prueba, pero los detalles que queden como un ejercicio para ustedes. ¿Va? Bueno, entonces ahí está su demostración, bueno, un esbozo de la prueba y otro corolario, que este sí lo vamos a hacer completo. Chequen. De hecho, este corolario generaliza a lo que dice el libro del profesor. El libro del profesor dice que tienes un espacio conexo, Tikhonov, con más de un punto, entonces ese espacio debe tener cardinalidad mayor o igual a la de los reales. ¿Ok? Pero nosotros vamos a generalizar un poco. En vez de pedir Tikhonov, vamos a pedir que sea funcionalmente Hausdorff. Y con eso es más que suficiente para asegurar que se cumple esta desigualdad de cardinales. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Bueno, vamos a leerlo primero, ¿no? Formalmente. ¿Qué dice el corolario? Si X, tau es un espacio topológico conexo, funcionalmente Hausdorff, con más de un punto, entonces la cardinalidad de X es mayor o igual a la cardinalidad de los reales. ¿Va? Bueno, pues vamos a hacer la prueba y su prueba es muy, muy sencilla. Se supone X tiene más de un punto, ¿ok? Entonces, sí podemos tomarnos, estamos de acuerdo que podemos tomar X y en X con X distinto de Y. Ajá. Porque tenemos más de un punto, ¿va? ¿Qué más? Bueno, sabemos que X es funcionalmente Hausdorff. Entonces, sabemos que existe una función f que va de X al intervalo 0,1 cerrado, la cual es continua, y con la propiedad de que f de X es igual a 0 y f de Y es igual a 1. ¿Qué más sabemos nosotros? Pues que X es un conexo. Ajá. Entonces, ¿cómo es su imagen, la imagen de X bajo f? Según lo que acabamos de probar. Pues es un subespacio conexo del intervalo 0,1. Pero este subespacio, vamos a ver el diagramita, bajo tantito, este subespacio conexo contiene tanto al punto 0 como al punto 1. ¿Por qué? Porque f de X vale 0, estamos de acuerdo. F de Y vale 1. Entonces, tanto el punto 0 como el punto 1 están en la imagen, ¿ok? Y como los únicos subconjuntos conexos de la recta real son los intervalos,
Eso obliga, como f de x tiene a los extremos de este intervalo, pues eso obliga a que f de x sea todo el intervalo 0,1. O sea, la imagen de x bajo f es el intervalo cerrado 0,1. O dicho de otra forma, lo que tenemos es que f es su proyectiva. ¿Ok? Pensando que va de x al cerrado 0,1. Pero con esto es más que suficiente, porque si tú tienes una subproyectiva, ¿cómo se compara el todo, bueno, el dominio con el codominio? ¿Quién tiene mayor cardinalidad? Pues el dominio, ¿no? Por resultados de álgebra superior o de teoría de conjuntos, sabemos que la cardinalidad del dominio debe ser mayor o igual a la del codominio cuando tienes una función sobre. Ajá. Y en nuestro caso, la cardinalidad de x debe ser mayor o igual que la cardinalidad del intervalo cerrado 0,1. Pero sabemos que un intervalo tiene la misma cardinalidad que toda la recta real. Entonces, lo que se tiene al final es que la cardinalidad de x es mayor o igual a la cardinalidad de los reales. Y se acaba la prueba. ¿Ok? Entonces, este resultado pues generaliza un poquito a lo que dice el libro, ¿no? En vez de pedir que el espacio sea Tikhonov, estamos pidiendo que sea funcionalmente Hausdorff. ¿Ah? Pero es un mini detalle realmente, no es tampoco una mega generalización. ¿Ok? Bajo. Y vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo. Creo que sí nos da el tiempo para ver este ejemplito nada más. Consideren este conjunto A, el conjunto de todos los x, seno 1 entre x, tal que x está en este intervalo. 0,1, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, equipado con la topología de subespacio, inducida por R2, con la topología euclidiana. Afirmamos que A es un espacio conexo. Lo único que hay que hacer es notar esto. Checa que esta función phi, que va de este intervalo a R2, que a cada x lo manda a x, seno de 1 entre x, esta función es continua, ¿ok? Y el dominio, pues, es un conexo porque es un intervalo. Entonces, tienes una continua con dominio conexo, ¿qué pasa con su imagen? La imagen resulta ser, la imagen de esta función, pues resulta ser un subespacio conexo de R2. Pero la imagen de esta función, que le llame phi, la imagen de phi es el conjunto A realmente. Y entonces tenemos que A es un conjunto conexo. ¿Ok? Gráficamente, bueno, lo traté de hacer lo mejor posible, pero me quedó un dibujo muy, muy chiquito y feo. Pues más o menos así se ve la gráfica de se ve este conjunto A, ¿no? Es como la función seno, pero las curvas se empiezan a hacer infinitas oscilaciones, ¿no? Empieza a oscilar infinitamente y se van pegando esas oscilaciones a la recta vertical, ¿no? Bueno, ese espacio resulta ser un conexo, consecuencia de nuestro teorema, del teorema anterior, ¿va? Bueno, entonces tenemos eso. Ya no alcanzamos a probar esta propiedad, la propiedad 2, que dice que si tienes un espacio conexo y tienes un B que se queda entre A y la cerradura en X de A, este conjunto B también tiene que ser un subespacio conexo. ¿Ok? No hay problema. Este lo probamos en la siguiente clase y continuamos con el estudio de los espacios conexos. ¿Ok? Aquí acaba la prueba, no es muy larga, pero bueno, sí nos llevaría unos 10 minutitos hacerla. Así que la dejamos para la siguiente sesión. Hasta aquí dejamos la clase de hoy. Cualquier duda que tengan de la tarea me pueden decir. Pueden mandar un correo o terminando la clase si quieren me dicen y checamos dudas, ¿no? De la tarea. ¿Va? Bueno, hasta aquí le dejamos. Nos vemos el jueves. Bye, bye. Oye, Paco, yo tengo una duda Ah, dime, ¿qué de la pasó? tarea de